Ok, para empezar, hubo un pastor que tenía un loro como animal domesticado. Y este loro solamente podía decir una cosa: oremos, oremos, oremos. Y al principio el pastor le gustó que su loro hablaba de oración, porque fue un buen recordatorio. Pero después de que estás en tu sofá mirando la tele, un loro está diciendo, oremos, 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 se cansa, ¿verdad que sí? Y el pastor decidió, tengo que enseñar a este loro algo diferente que oremos, oremos, oremos. Y lo intentó, pero no lo podía lograr. Pero ocurrió una idea al pastor: si puedo encontrar otro loro, sería buen maestro para mi loro. Así que puso en el boletín que estaba buscando una lora o loro para enseñar a su loro algo diferente. Y de hecho, hubo un loro en la congregación. Un miembro de la congregación tenía una lora como animal doméstico. Y bueno, esta lora solamente podía decir una cosita: besemos, besemos, besemos. El pastor consideraba, bueno, oremos, besemos. Creo que besemos es mejor. Quizás puede ser un recordatorio para mí y mi esposa. Vamos a ver. Entonces, los dos hombres pusieron los loros juntos y la lora, la maestra, empieza a hablar. Besemos, besemos, besemos. Y el loro empezó a hablar algo diferente que antes. Y dijo, gracias Dios por darme una novia. Todo ese rato el loro quería aprender o quería tener una novia, la lora. Bueno, el pastor aprendió algo ese día, que es el poder de oración. La oración es algo poderosa. Sí, y hablando de orar, si pueden, quiero orar con ustedes y vamos a empezar. Señor, gracias por traer cada uno de las personas en la congregación hoy. Señor, te pido que este sermón puede ser de ayuda en sus vidas, que puede cambiar a sus vidas, no por mis palabras, pero por tu poder. Señor, sé que tienes algo poderoso para ellos y confiamos en ti, confiamos en tu palabra que dio Jesús. Y ahora, Señor, queremos abrir nuestros corazones para escuchar de ti. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Muy bien. El texto de hoy es Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Sí, muy bien. Y quiero decirles un poco acerca del contexto. En Lucas, el libro de Lucas, su evangelio, hay dos partes muy importantes. Un lugar se centra, la primera parte se centra en Galilea. Ahí Jesús empezó su ministerio en Galilea. La tercera parte se centra en un lugar que se llama Jerusalén. Es allí que nuestro Señor dio su vida para el mundo y para nosotros. La segunda parte del libro de Lucas se centra en el viaje desde Galilea hacia Jerusalén. Así que esta parte es muy importante porque nuestro Señor sabe que va a la cruz, que va a dar su vida allí. Así que no va a estar físicamente con sus discípulos, con sus seguidores. Así que el Señor quería enseñarles algunas lecciones antes que se va al cielo con su Padre. Entonces, estas lecciones son tan importantes para nosotros también, porque obviamente no tenemos la presencia de Jesús físicamente presente. Obviamente a través del Espíritu tenemos al Señor, pero estas lecciones también son aplicables para nosotros. Así que vamos a enfocar en Lucas capítulo 18, 9 a 14. Si podemos ver la próxima imagen. Muy bien. Jesús empieza una parábola. Una parábola
es simplemente una historia corta que enseña una verdad espiritual. Empieza así en versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Luego en versículo 14 dice, uno de estos hombres bajó a su casa justificado ante Dios. Si ponemos esta parábola en términos de día de hoy, sería como 2 hombres entraron a la capilla de Venturina Español, pero solamente uno salió justificado ante Dios. Si se dice así, yo quiero saber qué es la clave para tener la justificación. La justificación es algo muy importante en la vida de un cristiano. Como uno que tiene que aprender el idioma de español, busqué esta palabra en el diccionario y dice lo siguiente. Justificación significa ser rectificado o hacer justo algo. Es decir, que con nuestra relación con Dios podemos ser justos. No tenemos que ocupar de nuestros pecados, ni tampoco de nuestro pasado, de nuestras dudas, sino que podemos tener una relación con Él con paz, con una mente clara. ¿Y quién no quiere eso, no? Todos queremos ser justificados ante Dios. Y solamente uno de estos hombres salieron con justificación. Bueno, la siguiente imagen. El versículo 10 sigue y describe los 2 hombres. Dice, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Como cristianos, como tenemos el Evangelio, sabemos un poco acerca de estos 2 caracteres, pero creo que la audiencia original tenía otra idea de qué es un fariseo y qué es un recaudador de impuestos. En el Evangelio de Lucas, los fariseos aparecen 26 veces y muchas veces están en contra de Jesús. Están diciendo cosas contra Él y ellos contribuyeron a su asesinato, ¿no? Él murió por parte de los líderes de los fariseos. Pero los fariseos en su tiempo, en el tiempo de Jesús, serían personas muy respetadas. Serían considerados religiosos, porque ellos guardaban la ley de Moisés. Estaba muy preciso en exactamente cómo seguir la ley. Así que se consideraban dedicados también. Y puro porque ellos seguían los ritos religiosos también. Así que ellos fueron hombres de alta estatus social. Como así, esa es la percepción de la gente que estaban presentes. Ahora el recaudador de impuestos. Quizás pensamos, el recaudador de impuestos no es tan malo, pero de la perspectiva de la audiencia sería completamente el opuesto. Ellos son muy malos de la perspectiva de la audiencia. ¿Por qué? Para entender exactamente qué era el recaudador de impuestos, tenemos que entrar en la situación geopolítica. ¿Ok? En ese entonces, los judíos querían ser su propia nación, ¿okay? Tener sus propios reyes, tener como sus líderes religiosos como líderes de la nación y también tener a su Dios como rey de todo. Pero eso no fue el caso. Los romanos dominaban a los judíos. Y de hecho ellos fueron los reyes y dijeron tienen que alabar a nosotros. Pero los romanos permitían a los judíos practicar su religión. Pero como un gobierno normal, los romanos querían recoger impuestos de los judíos. Y se seleccionaban algunos judíos de entre se seleccionaban algunos recaudadores de impuestos de entre los judíos y dijeron ellos tienen que recoger impuestos. Y eso fue muy malo porque obviamente nadie quiere dar dinero a sus maestros o los que dominaban a ellos. Así que la percepción
claramente fue muy baja o negativa de los recaudadores de impuestos. Y su estatus social sería bajo también. Creo que a veces tenemos estos conceptos también. Podemos decir, oye, él es un pastor o predicador o uno que sirve en la iglesia y decimos, estas personas son mejores que otros o algo así. O él es un vagabundo o adicto y no puede ser una persona que sigue a Dios. Pero vamos a ver en la historia que da Jesús que no es el caso. Que vamos a ver algo que no esperaban. Que realmente, ¿quién puede ser justificado según Jesús? Bueno, la siguiente imagen, por favor. Ahora quiero entrar en las dos oraciones de los hombres. Vemos en versículo 11 que el fariseo se puso a orar consigo mismo. Ahora, consigo mismo puede significar que él se puso enfrente de todos para orar en el templo. Qué orgulloso, ¿no? O también puede significar que se separó simplemente para no ser contaminado por los otros, especialmente el recaudador de impuestos que estaba allí. Vemos otra postura en el recaudador de impuestos. Dice que se había quedado a cierta distancia. Él no separaba a sí mismo de los restos porque quería no ser contaminado, pero porque él no sentía que pertenece al grupo. Como él no podría entrar en el templo y realmente ser aceptado. Él no quería contaminar tampoco al resto del grupo. Así que él estaba aquí al lado de todos orando. Sigue en versículo 13 y dice que ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. En la mente del judío, el cielo era el lugar de Dios. Así que no podía alzar la vista al cielo porque no sentía esa conexión de Dios. Sabía que era malo. Y bueno, no tenía que tener ese contacto visual con Dios porque no podía conectarse con Él en su mente. Sigue y dice, sino que se golpeaba el pecho. Lo interesante es que golpeaba, este verbo golpear está en el imperfecto en español y también en griego, que significa que es una acción que sigue. Como él está aquí, siguiendo, golpeando el pecho, no alzando la vista, simplemente al lado, no queriendo contaminar a los demás. Obviamente, sus posturas externas expresaban sus corazones internas. Dios dijo algo que vemos en versículo 14, que es que el que es justificado es el recaudador de impuestos y no el fariseo. Así que el humilde, el que tenía corazón de humildad, es el que fue honrado por Dios. Eso debe enseñarnos de que debemos ser humildes como este recaudador de impuestos y no como el fariseo. Si seguimos a la próxima imagen, vamos a analizar, entrar un poco más en la oración del fariseo. ¿Ok? Aquí, él empieza a orar y su oración demuestra mucho de su corazón. Dice, oh Dios, te doy gracias. Paramos ahí. Bueno, eso es un buen comienzo a una oración. Me gusta orar diciendo a Dios, te doy gracias por esto, esta en mi vida. Y de hecho, si leemos los salmos, hay un género de salmo que es el salmo de dar gracias. Fue normal dar gracias a Dios. Pero es obvio que esta es una distorsión de un salmo de gracias. Porque sigue y dice,
porque no soy como otros hombres. Bueno, este es yo no soy como otros hombres, entonces. Y él dice, da algunos ejemplos. No soy como un ladrón, o malhechor, o del adultero, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Obviamente declama al que recibió la justificación de Dios. Él no percibió que importaba a Dios, que es un corazón humilde ante de Él. Y creo a veces que podemos actuarse un poco más como el fariseo que el recaudador de impuestos. A veces caminamos con medidas y medimos a otras personas según lo que ellos hacen. ¿Cómo has escuchado que hizo su hijo, su hija? ¿O sabes que él hizo este fin de semana? O bueno, yo voy a la iglesia 3 veces al día, no sé, pero hacemos cosas así y nos comparamos con otros. Pero Jesús dice que Él no es el que salió justificado. Bueno, ahora hemos visto lo que Él no hizo. Ahora vamos a ver qué Él hace. Dice que ayuno 2 veces a la semana. Según la ley de Moisés, solamente necesitaba ayunar una vez al año, el día de Yom Kippur. Pero él decidió ayunar 2 veces a la semana para sentirse mejor. Y obviamente usa su disciplina espiritual para compararse con otros. Y eso es malo. Sigue y dice, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Bueno, dar la 10ª parte fue requerida según la ley, pero él da la 10ª parte de todo lo que recibe. Es decir, que encima de su ofrenda da como sus regalos, cosas que recibe como contribuciones. Él da de eso también. Así que da más en sus finanzas que otros también. Y bueno, ayunar y dar y también orar no son cosas malas, pero cuando usamos esas cosas, esas disciplinas espirituales para compararse con otros y decir que somos mejores, no es la actitud de corazón que quiere nuestro Señor. Bueno, otra cosa que podemos aprender de esta parte del pasaje es que actividades religiosas no garantiza espiritualidad. Es decir, que uno puede hacer muchas cosas, pero eso no significa que hay realmente algo pasando en el corazón. Puedes venir a la iglesia, ir a un grupo de vida, quizás servir también, pero eso no significa que eres humilde de corazón y que eres justo delante de nuestro Dios. Así que este pasaje nos retamos a seguir el Señor de corazón. Esto es un reto para mí también. Soy un estudiante en el Seminario Teológico de Dallas y ahí estudiamos la Biblia mucho. Leemos de los comentarios y aprendemos de los idiomas originales, griego y hebreo, pero te digo que a veces estoy leyendo sin corazón. Y sé que esto no significa nada a Dios si no es de corazón. Y es un reto, tengo que humillarme ante de Él y ser honesto y decir, Señor, ayúdame a hacer esto en fe, por tu gloria. Y a veces todos nosotros tenemos que hacer eso. Ok, si seguimos a la próxima, tenemos aquí la oración del recaudador de impuestos. Dice, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Algo que es muy interesante para mí es que su oración está bien cortita, como nada más que una frase con quizás dos partes, nada más. Y Jesús dice que el que oraba no mucho es el que es justificado. Y eso me enseña que necesitamos orar realmente de corazón también.
Ahora, no quiero decir que no debemos orar mucho o oraciones largas a veces, pero tenemos que hacerlo en fe. Y si somos como Él y reconocemos cuánto necesitamos a Dios, entonces quizás vamos a orar más, porque decimos realmente, Señor, te necesito. Bueno, lo que Jesús dice acerca de este hombre es que salió del templo justificado. Y eso nos enseña que tenemos que ser humildes y reconocer nuestra necesidad para la gracia. Y bueno, quizás estás pensando, ya soy salvado, tengo el Señor en mi corazón, eso no me aplica. Pero no importa cuántos años tienes, si eres joven o mayor, lo que es importante a Dios es que tenemos un corazón humilde. Y si queremos seguir avanzando en la fe, tenemos que ser humildes como este hombre. Porque yo reconozco cada día que camino en la fe que necesito a Dios más y más y más, porque cada día veo como, especialmente siendo casado, veo que soy pecador y que necesito a nuestro Señor más y más. Así que este debe ser un ejemplo para nosotros, una pastura de corazón que tenemos. Bueno, seguimos con la próxima. Algo que aprendí esta semana, el dicho, el hábito no hace al monje. ¿Saben ese? Ok. Bueno, el hábito que es la ropa de un monje, que es como un pastor quizás. Bueno, es decir, las apariencias no significan que somos justos ante Dios, que Dios nos ha justificado. Y creo que el fariseo estaba como tenía buena medida en frente de toda la sociedad. Dijeron que este es el hombre religioso, dedicado y puro. Pero la verdad es que en la economía de Dios, él tenía bajo estatus espiritual, que él no fue justificado. Qué interesante, ¿no? No esperaba eso. Creo que la verdad es que todos tenemos que ser humildes. Y algo muy interesante, una historia que encontré, es de un hombre que estaba dando una entrevista con otro hombre que fue alcohólico. Él salió del alcoholismo, pero tenía que asistir a un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos. Y dejó de ir a la iglesia y quería seguir yendo a este grupo Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? El que estaba dando la entrevista dijo, ¿por qué no vas a la iglesia nada más? Él dijo, ¿por qué? Hay un sentido de dependencia allí en ese grupo. Como cada día personas alcohólicos necesitaban a Dios para salir de su adicción. Y creo que podemos aprender algo de ese grupo de alcohólicos. Que todos necesitamos a Dios más que pensamos, que todos nosotros debemos de humillarnos en frente de Él, ser humilde y reconocer cuánto le necesitamos, hasta el punto que uno puede entrar aquí, donde no todos no son alcohólicos, pero reconocemos nuestra necesidad para el Señor y tenemos ese sentido de dependencia. Eso debe marcar nuestra iglesia. Eso debe ser algo que cuando uno piensa en nuestra iglesia es dependencia del Señor. Que cada día que abrimos nuestros ojos decimos, Señor, te necesito. Y voy a caminar contigo y orar contigo porque tú eres la roca de mi vida. Y tú eres la base y no puedo ir y hacer ninguna cosa sin ti. Eso debe ser nuestra motivación. Bueno. Así que, para decirlo otra vez, la humildad es clave. Seguimos a la próxima, por favor. Aquí la humildad es clave. El versículo 14. Les digo que y no aquel, volvió a casa justificado ante Dios. El recaudador, su estatus fue bajo.
como nada, como traidor, como impuro, como inmoral. Pero ante Dios, con un corazón humilde, su estatus cambió completamente. Y tenía al Señor como su justificación. Y puede estar enfrente de su Dios sin dudas o vergüenza, porque nuestro Señor le justificó. Y eso es que todos queremos. Ahora que quiero cerrar con una aplicación, algo para que puedan aplicar esta palabra en sus vidas. Bueno, quiero que hagan 3 conversaciones, ¿ok? 3 conversaciones, la misma pregunta, es fácil, ¿ok? Habla con ti mismo y pregúntate, ¿yo soy humilde en mi trabajo, iglesia, con mis hijos, con mi esposa, novia, escuela? Donde seas, cómo es, simplemente da esa pregunta, ¿soy humilde? Y vas con otra persona con quien confías y habla con esa persona que te va a dar la verdad. Y pídele si eres humilde. Si soy humilde, y ábrete para su feedback, para escuchar de todo que tienen que decir sin excusas. Finalmente, habla con tu Dios, porque Él ve a través y hacia el fondo. Él ve el corazón y no las apariencias. Así que Él va a estar honesto contigo. Habla con Él y pídele, Señor, hay áreas en mi vida que necesito cambiar. Hay áreas en que expreso un corazón de orgullo. Y ver qué dice Él, ver qué hace en tu vida también. El Señor, Él te puede justificar y te puede llevar más allá en tu fe. Así con eso quiero cerrar. Por favor, vamos a orar y quiero bendecirles y ya. Bueno, Señor, gracias por cada persona que has traído hoy. Sé que este mensaje, tu palabra, no regresa en vano. Señor, sé que tú eres fiel y vas a obrar en nuestra iglesia. Señor, te pido que este puede ser un lugar donde todos pueden ser reales, donde todos pueden quitarse la máscara y ellos pueden abrir los corazones y ser honesto entre nosotros. Señor, espero que este puede ser una iglesia donde adictos y también personas que tienen luchas fuertes pueden venir y recibir de tu palabra, de tu gracia, para que puedan ser justificados y caminar toda la vida contigo, Señor. Te pido que podemos levantarnos y realmente seguir como personas que te necesitan, caminar en la fe y que tenemos ese sentido de dependencia cada día. Señor, espero también que ellos pueden tener conversaciones reales con sus esposas, novias, novios, con personas confiadas en sus vidas y también contigo, Señor. Por favor, hable a través de nuestra iglesia y las personas que tienen esas conversaciones esta semana. Oremos todo esto, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.